Bueno, hola. El tema esta vez es composición del átomo y esas cosas medio raras. Así que vamos a ver eso. Bueno, primero acá dibujé un átomo de helio que tiene acá las estructuras y demás. Así que vamos a ver cómo se compone el átomo. Primero tenemos que los átomos están compuestos por tres partículas elementales, que son el protón, que es lo que está acá en verde, el neutrón, que es lo que está en celeste, y el electrón, que es lo que está ahí en rojo. Estas partículas tienen una masa y tienen una carga que son constantes, o sea que no cambian. Ahora vamos a ver bien, pero más o menos. El protón tiene una carga positiva y la masa es mp, que va a significar masa del protón. Después, el electrón tiene la carga del protón, pero negativa. Y va a ser la masa del protón dividido sobre 1800. Después el neutrón, neutro, no tiene carga, pero la masa es la misma que la masa del protón. Las cargas del protón y del electrón, estas dos, son las más pequeñas que se han encontrado en la naturaleza y su valor es el mismo en módulo, es decir, esto tiene el mismo número. Sí, lo que importa es que tiene el mismo número, eso quiere decir que el valor es el mismo en módulo. Ya sea que uno es positivo o negativo, pero es el mismo número. Bueno, la carga tiene una unidad. Para representar vamos a poner así el corchete, la Q en el medio. Y la unidad es el coulomb. Se escribe así, pero se representa con la C. Y la carga del protón y la del electrón es igual a 1,6 por 10 a las menos 19 coulomb. Ahora, es la misma no, porque acá tiene un más y un menos. El número es el mismo, pero cambia el signo. La QE, que va a ser la carga del electrón, va a ser igual a menos Q, que va a ser igual a esto, pero con un menos adelante. Menos 1,6. Ay, qué horrible 6. Ahí está. Menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y la carga del protón es igual a Q positiva. Y es igual a esto como está acá. Literalmente así. Y ahora nos queda ver la masa de ambas estructuras. Bueno, de ambas partículas. Y ahora queda ver la masa. La masa del protón dijimos que era igual a la masa del neutrón. Ven que dice acá. MP. Por eso puso dos veces la MP. ¿Para qué lo va a diferenciar si vale lo mismo? Entonces la masa del protón es la misma que la masa del neutrón, pero la masa del electrón es igual a la masa del protón sobre 1800. Me quedó medio croto, bueno, se entiende que es un 1800. La masa del protón vale lo mismo que la del neutrón, pero la masa del electrón es la masa del protón sobre 1800. Eso como masa y listo, más que esto no. Bueno, volviendo a la estructura atómica. Lo que un átomo es está determinado por el número de protones que tiene. Es decir, el número de protones, estas verdes de acá, determina el elemento del que estamos hablando. Porque ¿cómo sé yo que esto es un átomo de helio y no uno de hidrógeno? ¿Porque lo digo yo? No. Eso se determina por la cantidad de protones. Por ejemplo, el hidrógeno, la H, tiene 1. El helio, que es el que estamos viendo, tiene 2. El litio, Li, tiene 3. El carbono, C, tiene 6. Y así hay más ejemplos con todos los elementos de la tabla periódica, pero no vamos a ver uno por uno. Nos quedamos con el helio. Los neutrones y los protones están muy juntos adentro de una estructura que vamos a llamar núcleo.
Mira esa cursiva, qué linda. No. Y los electrones giran alrededor de ese núcleo a una distancia relativa muy grande. Esto gira así. Esto gira así. Ah, no, bueno, así no. Perdón. Esto gira así. Y así. Bien. Dato de color. No sé si es importante, pero está el dato. Por cada protón, por cada P, hay un electrón. Por eso acá hay 2 protones y 2 electrones. En el hidrógeno que vimos que había un protón, habría un electrón. En el litio que vimos que tenía 3 protones, habría 3 electrones. Y en el carbono que tenía 6 protones, habría 6 electrones. No sé si es importante, lo dejo ahí. Pero bueno, volviendo a la distancia relativa muy grande entre el electrón y el núcleo. La distancia del electrón al protón, ponele que es esto, de E. Y esto es el diámetro del núcleo. ¿Sí? Uy, parece una P, perdón. El diámetro del núcleo. Bueno, ¿por qué decimos que es una distancia relativa muy grande? Porque el diámetro del electrón, perdón, la distancia del electrón es mayor que el diámetro del núcleo. Pero ¿cuántas veces? 500.000 veces. Por eso decimos que es una distancia relativa muy grande. ¿Por qué relativa? Porque si vamos a lo objetivo, por cómo lo vemos nosotros, y no es grande la distancia, porque ni siquiera podemos ver un átomo. Entonces esa distancia no es lo suficientemente grande como para que nosotros la veamos. Pero es relativamente grande porque si comparas esa distancia entre el electrón y el núcleo, es enorme teniendo en cuenta cuál es el diámetro del núcleo. Es 500.000 veces más grande. Por eso, una distancia relativa muy grande. Bueno, vamos ahora con neutralidad eléctrica. Una estructura es eléctricamente neutra cuando no atrae ni aleja a cargas que están en el exterior de la estructura. La estructura es este átomo, ¿no? Este de acá. Bueno, si no atrae ni aleja a cargas que están afuera, podemos decir que es una estructura neutral, bueno, una estructura eléctricamente neutral. Como el átomo tiene cargas internas, que son los protones, que están acá, y los electrones, no menciona los neutrones porque los neutrones no tienen carga. Para que haya neutralidad, el número de protones debe ser igual al de electrones. Ah, qué boluda, yo recién le decía, no sé si es importante, pero bueno, ahora sí, es importante. Perdón, no me di cuenta. Es importante que haya la misma cantidad de electrones que de protones si quieren que haya neutralidad eléctrica. Hay 2 protones, 2 electrones. Ahora, ¿se acuerdan que decíamos que en esto, supongamos que estas son con rojo negativo y con verde positivo, ¿sí? Con estas cosas de, no sé, de esta materia, dijimos que los polos opuestos se atraen, ¿no? Entonces, positivo con positivo se alejan. Negativo con negativo se alejan. Y positivo con negativo se atraen. Bueno, si hay neutralidad eléctrica, esto no pasa. ¿Por qué? Porque estos dos se corresponden con estos dos. Entonces, si yo tengo una carga al exterior, esta carga positiva no se acerca ni se aleja porque esto ya está compensado entre electrones y protones. Esto no se va a acercar, tampoco se va a alejar, va a estar ahí nomás. Y lo mismo si fuera una carga negativa. No es porque sea positiva nomás. Bueno, la puta madre. Si yo hago esto así, tengo una carga negativa, no se aleja ni se acerca, perdón, no se aleja, sí, ni se acerca, porque este átomo ya está compensado, tiene neutralidad eléctrica. Bueno, ahora vamos a ver las fuerzas interiores del átomo. Para esto vamos a ver con un átomo de hidrógeno y no de helio, porque es más simple, tiene menos cosas. Tiene un protón y un electrón.
Es decir, hay neutralidad eléctrica porque hay misma cantidad de protones que de electrones. Bueno, ¿qué hace que este electrón que este electrón no se vaya para allá a la remierda, no se vaya para allá a la remierda, o no venga acá y se quede pegado al protón, o empieza a girar dando circulitos así nomás? ¿Por qué sigue esta trayectoria y no se va para ningún lado? Bueno, hay algunas fuerzas que tenemos que tener en cuenta. Primero está la fuerza centrífuga. Fuerza centrífuga, centro, fuga, escaparse, salir de. Entonces centrífuga, que se fuga del centro. Tenemos la fuerza centrífuga que hace que el electrón se aleje del centro. Y después tenés la fuerza electrostática, que hace que se acerque al centro. Y después esto gira así, en este sentido. Tiene una velocidad con la que gira este electrón. Y esa velocidad es constante. O bueno, constante. Sí, no cambia abruptamente. Porque si no, eso ya desequilibra las cosas. Entonces, los electrones permanecen orbitando alrededor del núcleo. Acá está el núcleo con el protón. Porque la fuerza electrostática que los atrae hacia él está compensada exactamente por otra fuerza de sentido contrario. Es decir, como esta va para allá, la otra fuerza va para el otro lado. Esa fuerza de sentido contrario es proporcional a la velocidad de giro de los electrones, llamada fuerza centrífuga. Entonces, podemos concluir en que la fuerza electrostática es igual a la fuerza centrífuga, lo que hace que no se vaya ni para un lado ni para el otro. Y si la velocidad aumenta, también lo hace la fuerza centrífuga. Y en ese caso, la fuerza centrífuga sería mayor a la fuerza electrostática. Por ende se saldría para allá. Y si la velocidad baja, también baja la fuerza centrífuga, porque recordemos que estos son proporcionales, dijimos. Y por ende la fuerza centrífuga sería menor a la electrostática. Y eso también haría que se descompense el átomo. Ahora, la velocidad, vieron que yo les dije que era proporcional a la fuerza centrífuga. Se puede modificar con la temperatura, con las vibraciones, y eso puede hacer que esto salga, porque ingresa la energía. Bueno, vamos a ponerle E porque me da paja energía. Haría que esto salga despedido. Así. Ahora vamos a ver electrones ligados y libres. Vamos a seguir con un átomo de hidrógeno que es más tranquilo. Mientras que los electrones estén vinculados con su núcleo, acá tenés el electrón, esto, vinculado con el núcleo, por un equilibrio de fuerzas, la fuerza centrífuga igual a la fuerza electrostática, se dice que esos electrones están ligados. Acá tenés un electrón ligado porque hay un equilibrio de fuerzas. Sin embargo, si la velocidad del electrón aumenta como consecuencia del aporte de algún tipo de energía, la fuerza centrífuga será mayor que la fuerza electrostática y el electrón podrá dejar el átomo alejándose de él. ¿Ven? Acá hay un ingreso de una energía que hace que aumente la velocidad. Por eso la fuerza centrífuga es mayor que la electrostática y sale el electrón. En este caso pasa a llamarse electrón libre, porque no está ligado a ningún átomo. Y al quedar el átomo descompensado, se le pone este positivo acá al elemento
y puede atraer a otras cargas negativas para compensar la falta de esta de acá. Y con los electrones libres llegamos al siguiente tema, que son los iones. El átomo que ha perdido un electrón, también pueden ser 2 o más, pierde la neutralidad eléctrica y tiene una carga positiva, debido a que tiene un protón que deja de estar compensado por el electrón que se ha ido. En estas condiciones se llama ión. Al nombre del elemento se le pone el positivo para marcar que es un ión. Acá, como tenemos un protón, había un electrón para que haya neutralidad eléctrica, pero como se fue el electrón, queda el protón solo y la carga pasa a ser positiva, por eso le agregamos el más. Y ahora pasamos con el siguiente tema, que es conductores y aislantes. Se dice que un material es conductor cuando puede transportar energía eléctrica de un punto a otro del mismo. Para lograrlo, el material debe tener muchas cargas libres. Como los metales disponen de un gran número de electrones libres, entonces son muy buenos conductores eléctricos. Son ejemplos el cobre. Vamos a anotar acá los ejemplos. El cobre, que se escribe así. El aluminio, que es así. Al. La plata, que es Ag. Y el oro, que es Au. Estos son algunos ejemplos de conductores. Mira, si te quieres acordar, forma capo. Después tenés los aislantes, que son los materiales que impiden el transporte de energía eléctrica de un punto a otro. Por eso la condición para ser un buen aislante es que el material no tenga electrones libres o tenga muy pocos. Tenemos de ejemplo el plástico, la goma, la madera, el vidrio, las cerámicas, el cuarzo y el diamante. Estos son ejemplos de materiales que son aislantes. La diferencia es, básicamente, uno transporta energía eléctrica, que son los conductores, el otro no, los aislantes. Y los conductores tienen muchas cargas libres, mientras que los aislantes tienen muy pocas cargas libres. O casi ninguna. Sin embargo, hay una categoría intermedia que son los semiconductores. Son el punto medio entre uno y el otro, si lo quieren ver de alguna forma. Y dice, hay elementos que no tienen tantas cargas libres como los metales, ni tan pocas como los aislantes, tratándose de una cifra intermedia. Sin embargo, han permitido el desarrollo de la electrónica hasta su estado hasta su estado actual, lo que hubiera sido imposible sin su utilización. Son ejemplos el germanio, G, y el silicio, Si. Los semiconductores hicieron posible achicar los dispositivos electrónicos, es decir, la miniaturización, y disminuyó en gran parte el consumo de energía. Entonces, mientras los conductores llevan o transportan energía eléctrica de un punto a otro de un material, teniendo muchas cargas libres, los aislantes no transportan energía de ningún lugar a ningún otro y tampoco tienen electrones libres, o tienen muy pocos, mientras que los semiconductores están en el medio, no tienen muchas cargas libres pero tampoco pocas, y permitieron la miniaturización de los dispositivos electrónicos y disminuyeron en gran parte el consumo de energía. Ahora pasamos a estructura cristalina. Para formar un material, los átomos se pueden unir sin ningún orden, es decir, de forma amorfa, sin orden específico, o pueden unirse siguiendo una estructura fija, es decir, siguiendo un patrón ordenado e invariante para cada elemento. De esta forma, constituyen unidades básicas o cristales, cuya repetición en las 3 dimensiones del espacio
alto, largo, ancho, conforman el elemento del que se trate. Los materiales que tienen este tipo de organización se dice que tienen una estructura cristalina, como por ejemplo la estructura del cobre, que es cúbica, que la pueden ver acá. Es un patrón que se repite varias veces. Tenés un cubo, otro, otro y otro. Y también tenés, por ejemplo, la estructura cristalina del zinc o del magnesio, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hexágono. Bueno, un hexágono de 3 dimensiones. Esta cosa, este coso. Y esas son las estructuras cristalinas. Ahora vamos con circuito eléctrico general. Tiene 3 partes genéricas. La parte A, que es la fuente... Uy. La parte A, que es la fuente de alimentación. B, cables o pistas conductoras. Bueno, estos son los cables. También, tiki tiki. Y C, carga a alimentar. Bueno, acá te la representa. Una fuente de alimentación es un dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial de P, también llamada voltaje o tensión, entre sus electrodos. La diferencia de potencial es una magnitud es una magnitud y su unidad es el volt, la P. Si la fuente no puede mantener la diferencia de potencial, entonces no hay más energía. Hay otra característica que tienen las fuentes de alimentación, que es la cantidad de energía capaz de suministrar. Por ejemplo, pilas, baterías, no tienen toda la misma cantidad de energía. Pueden tener 5 volts, no sé, 20, 10 y eso. Ahora vamos con la corriente eléctrica y la intensidad de corriente. La corriente eléctrica es el flujo de electrones libres que circulan por un metal. Y la intensidad de corriente, I, es la cantidad de carga que pasa por una sección o área transversal. Transversal es así, ese cortecito tuki, de un conductor en la unidad de tiempo, que en el sistema internacional es un segundo. Es decir, la cantidad de carga que pasa por esta sección transversal de un conductor, este va a ser el conductor, en la unidad de tiempo, que va a ser un segundo para nosotros por el sistema internacional. ¿Cuántos electrones libres pasan por acá en un segundo? Eso va a determinar la intensidad de corriente. Para esto hay un cálculo. La intensidad de corriente también tiene su unidad, que va a ser la unidad de carga sobre la unidad de tiempo. La unidad de tiempo ya dijimos que según el sistema internacional iba a ser el segundo. Así que acá abajo ponemos seg o s, lo mismo. Yo pondría s. Y la unidad de carga ya la vimos cuando vimos que el protón equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, o el electrón, que es lo negativo, pero sigue siendo un coulomb. Y un coulomb sobre un segundo, bueno, el coulomb sobre segundo hace al ampere. Entonces la unidad de la intensidad de corriente es el ampere. ¿Sí? Regio. Ahora, para calcular la intensidad y qué sé yo, tenés la carga sobre el tiempo. Y la carga es igual al número de electrones por la carga de electrones sobre el tiempo. Y habíamos visto, el profe nos dejó un problema que decía: ¿cuántos electrones deben pasar por una sección transversal de un conductor cada segundo para que por él circule una intensidad de corriente equivalente a 1 ampere? Bueno, primero tenemos que anotar la fórmula, ¿no?
La intensidad de corriente es igual a la carga sobre el tiempo. Bueno, teniendo esto ya podemos decir 1 ampere es esto, pero primero esta parte. Esto es igual a número de electrones por carga de electrones sobre tiempo. Bueno, nos vamos a fijar más que nada en esta fórmula. Lo de abajo lo vamos a sacar porque tenemos que sacar la parte de arriba nomás. Necesitamos saber algo de la parte de arriba. Y vamos a poner que el número de electrones por la carga de electrones es igual a la carga. Algo que ya sabíamos porque lo tenemos acá arriba. Número de electrones que desconocemos es igual a la carga sobre la carga de electrones. Lo que estamos haciendo es despejar x y acá x va a ser el número de electrones. Esto que está multiplicando lo pasamos dividiendo. El número de electrones es igual a... La carga dijimos que era 1 coulomb. ¿Por qué 1 ampere? Ay, me faltó un detalle importante, les pido perdón. 1 ampere es igual a 1 coulomb sobre segundo. Es decir, 1 coulomb, un segundo. Entonces, sabemos que la carga es de 1 coulomb y la carga del electrón es de 1,6. Le vamos a sacar el negativo esta vez. Por 10 a la menos 19 C. ¿Qué vamos a simplificar? La C con la C para que nos dé un número, porque acá no necesitamos una unidad, necesitamos una cantidad, un número. Y acá podemos dividir esto, esta fracción la podemos dividir por acá. Y nos quedaría, número de electrones es igual a 1 sobre 1,6 por 10 a la menos 19. Y la cantidad de electrones es igual a, si hacen esta división en la calculadora les da 0,625 por 10 a la 19. Bueno, perdón, a la menos 19. Menos 19. Y esta es la cantidad de electrones que pasan para que la corriente sea de 1 ampere. Esto lo pueden calcular con cualquier número. Ponele que son 3 ampere en vez de 1 ampere. Acá es un 3. Acá en vez de 1 coulomb sobre segundo va a ser 3 sobre segundo. Esto se va a mantener igual. De 1,6 no sé qué, no sé qué. Acá sería 3 sobre 1,6. Y acá lo que dé 3 sobre 1,6, que si quieren lo saco. El procedimiento es el mismo, lo único que hay que cambiar es el numerito ese. 3 dividido 1,6 es 1,875. Acá es un 8, acá es un 7, acá es un 1. Uy. La concha de la lora, perdón. Ahí está. Acá sería un 1. Pero el procedimiento es el mismo. Lo único que cambia son algunos valores. Se anota en la misma fórmula, se fijan en la misma parte de la fórmula. La carga ahora equivale a 3 coulomb sobre segundo en vez de 1 coulomb sobre segundo porque era 1 ampere. Ahora son 3 ampere, 3 coulomb sobre segundo. 3 dividen la fracción. 3, 1,6 por 10 a la menos 19 y les da esto. Es lo mismo. Sentido de corriente eléctrica. El sentido de la corriente eléctrica es el que tendrían las cargas positivas. La corriente eléctrica es inversa al movimiento de los electrones. Por convención, porque lo dijeron así, porque a alguien se le cantó el reverendo orto, se juntaron todos y dijeron vamos a hacer que sea así porque queremos y podemos.
Por convención, la corriente eléctrica circula en sentido contrario a los electrones. La corriente sale del borne positivo de la fuente, mientras que los electrones salen del borne negativo. El borne positivo es el largo, este de acá, mientras que el borne negativo es este de acá, el cortito. Entonces dijimos, en esta batería los polos opuestos se atraen, ¿no? Entonces el negativo que parte de acá va a ser así, y va a ir todo este caminito hacia el positivo. Si hubiera un positivo, porque no lo hay, recuerden que los electrones libres son los que se encargan de la energía y qué sé yo, los protones están en el átomo y listo. Pero si hubiera protones sueltos por ahí que se mueven, saldrían del positivo, saldrían de acá, y harían todo este recorrido buscando el negativo, porque los polos opuestos se atraen, ¿no? Bueno, por convención, la corriente eléctrica circula en sentido contrario a los electrones. Si los electrones van así, es decir, si los electrones van para allá, entonces la corriente eléctrica va a tener el sentido para allá. ¿Por qué? Por convención, porque se juntaron y dijeron vamos a hacer así. Pero bueno. Resistencia eléctrica. Viene a sintetizar dos fenómenos que ocurren en los conductores cuando circula la corriente. El primero, que se calienta por los choques entre los electrones que circulan y los átomos del material. Y el segundo, el retraso de la corriente. Hay una oposición mínima, pero la hay. La resistencia eléctrica tiene su unidad, resistencia la vamos a representar con la R, y la unidad de la resistencia es el ohm, que se escribe OHM, pero lo vamos a representar con el omega del alfabeto griego. La resistencia eléctrica es este cosito. Bueno, eso es una resistencia eléctrica. Y ahora por último tenemos la ley de Ohm. La diferencia de potencial o tensión que se mide sobre una resistencia cuando circula por ella una intensidad de corriente cumple la siguiente ecuación. Me falta marcar la intensidad de corriente. Va así, del positivo al negativo. Bueno, esta es la ecuación de la ley de Ohm. B, que es el volt de coso, del voltaje, la tensión, la diferencia potencial. Ahí está, me costó un huevo, perdón. El voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Esto cada uno con sus respectivas unidades, ¿no? Volt, intensidad de corriente es ampere y esto es ohm. Pero bueno, lo que importa. El voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Hay un truquito para acordarse esta fórmula, que es armar un triangulito. Lo dividís a esta mitad. Lo dividís con esta otra mitad. Arriba pones la B, a la izquierda la I y a la derecha la R. Y acá haces un punto. Y esto te sirve por si tenés que buscar un valor que no sea necesariamente la B. Si te falta la B, multiplicás la I con la R. Si te falta la R, la B sobre la I, es decir, B dividido I. Si te falta la I, la B dividido la R, B sobre R. Y ahí ya tienen la ley de Ohm resumida en un triangulito. Y eso. Símbolos circuitales, por si los quieren saber. La intensidad de corriente es la flechita. La diferencia potencial es este coso. La resistencia es esto. La magnitud y la unidad tenés. Diferencia de potencial, volt. Y este es el símbolo del circuito. La magnitud es la intensidad de corriente. La unidad es el ampere y el dibujito o el símbolo circuital es la flecha. Y la magnitud es la resistencia, la unidad es el ohm y el símbolo circuital es
esta cosa rara. Y eso fue el tema.